Hola, ¿qué tal? Vamos a ver la tercera unidad, inversiones. En este caso vamos a estar analizando lo que es el VAN, que es el valor actual neto de una inversión, cómo se calcula, la tasa interna de retorno también y el periodo de recuperación de una inversión. Entonces, como ya hemos visto algunos conceptos de inversión en la sesión pasada, ya tenemos claros estos conceptos, por lo tanto ahora vienen los cálculos. Procedemos a analizar los cálculos. En los cálculos vamos a estar analizando lo que es el valor actual neto. Primeramente, para calcular el valor actual neto tenemos que tener claro que son flujos de efectivo. Ustedes en algún momento han visto el presupuesto de efectivo, el flujo de efectivo, que corresponde a la entrada y salida de efectivo, ese control, ese informe, en donde se planean o se proyectan tanto los ingresos como los desembolsos. De tal forma que la diferencia, digamos, nos da el flujo neto anual. Cuando calculamos el flujo neto anual, a propósito de esto, es más que todo disponer del efectivo que se posee de tal forma pues que podamos seguir operando eh, en las siguientes sesiones. Lo que se evalúa aquí son las actividades operativas de la entidad, de inversión y de financiamiento. El pronóstico de ventas que se calcula a través de un análisis o proyección de ingresos, o sea, de ventas, son proyectadas y los desembolsos también se proyectan de tal forma que tanto los ingresos como los egresos, al restar el ingreso menos el egreso, vamos a tener un flujo neto esperado. Por ejemplo, acá tenemos un modelito en donde tenemos el total de ingresos para octubre, 210, y para los egresos, 213. A restar 210 menos 213, vamos a tener flujo neto. Cuando tenemos un flujo neto, podemos tener flujos netos negativos y flujo neto positivo. Cuando el ingreso es mayor que el egreso, obviamente que vamos a tener un flujo neto positivo. Cuando el ingreso es menor que el egreso, vamos a tener flujos netos negativos, que esto es lo que desea la entidad minimizar. Con ese flujo neto que vemos acá, el flujo neto es el que vamos a trabajar para calcular el VAN, el valor actual neto, y la TIP. Primeramente vamos a analizar para una inversión el periodo de recuperación de esta. ¿Cuánto tarda en recuperar un inversionista su inversión inicial de un proyecto dado? Entonces la fórmula es periodo de recuperación igual a la inversión inicial y cero entre los flujos netos del efectivo anual, sean cuantos sean estos, ¿verdad? Pues en esto. Lo dividimos y de esta forma, perdón, lo dividimos así y de esta forma tendríamos el periodo de recuperación. Una vez calculado el periodo de recuperación, vamos a tener que calcular el valor actual neto. El valor actual neto parte de la inversión inicial, que va a ser negativa la inversión inicial, y vamos a sumar todos los flujos netos anuales y los vamos a dividir, flujo neto, entre un factor de actualización del flujo de un proyecto, que es 1, más la tasa de actualización a la 1, a la 2, según sean los años, ¿verdad? En dependencia de los años.
Entonces vamos a tener, esta es la fórmula del valor actual neto. El valor actual neto es el otro método básico que toma en cuenta la importancia de los flujos de efectivo en función del tiempo. Consiste en encontrar la diferencia entre el valor actualizado de los flujos de beneficio y el valor también actualizado de las inversiones y otros ingresos de efectivo. O sea, cuánto simboliza la inversión inicial, ¿verdad? El valor actual neto, el valor de esa inversión. Ok, ahí tenemos la fórmula. Luego tenemos importante saber eh, que si el valor actual neto de un proyecto da como resultado positivo, al aplicar esa fórmula anterior, el resultado es positivo y la inversión deberá realizarse, se, se acepta, y si es negativa, la respuesta deberá rechazarse. Si el valor actual neto que estamos calculando en esta fórmula acá me da como resultado una cifra positiva, digamos 700 Córdoba, decimos que el proyecto se acepta. Ahora, si fuese la respuesta menos 700, decimos que se rechaza inmediatamente. Es que este es un indicador, un parámetro para saber si es rentable o no nuestro proyecto. Entonces, si un valor actual neto de entrada que tenemos negativo, quiere decir que nuestro proyecto no es rentable. Por lo tanto, eh, no sería sano invertir en eso. La tasa interna de retorno también se calcula para las inversiones. Para el análisis de inversiones, esta tasa representa la tasa de descuento que hace el valor actual de los flujos de entrada positivo sea igual al valor actual de los flujos de inversión negativo. Es decir, le tienes la tasa que descuenta todos los flujos asociados a un proyecto, un valor exactamente cero. En MATIR, pues vamos a encontrar una tasa que es la que espera el inversionista obtener. Vamos a tener la tasa de interés de rentabilidad mínima y vamos a tener la TIR, que es la tasa que espera el inversionista obtener. ¿Ok? Entonces, el, el índice de deseabilidad es otro método para calcular o para saber si es rentable o no, aceptable o no el proyecto. Se aplica a través de esta pequeña fórmula y es relativa. Normalmente lo que se hace es calcular el BAN y la TIR y de esa forma puedes definir si el proyecto es aceptable o no. Viendo un ejemplo, supongamos que tenemos una tasa de actualización, una tasa mínima de actualización del 20%. Y tenemos estos flujos. Tenemos un estudio de 4 años. Primer año, segundo, tercero y cuarto año. Y una inversión inicial de 40,000. Entonces, siguiendo la fórmula, vamos a poner la inversión inicial en negativo. Sería menos 40,000 más el flujo neto el primer año, entre 1 más, ¿está bien? 1 entre, vamos a tener 1, perdón, 1 más el porcentaje, 1 más el porcentaje que sería la tasa mínima o la tasa de actualización del 20% acá a la 1, ¿verdad? Que es el primer año. Luego más el flujo neto el segundo año, 1 más la tasa a la 2 y así vamos a estar hasta el año cuarto. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos resolviendo estas fracciones que tenemos acá y vamos a ir aplicando las fórmulas que están 1 más 0,20 a la 1, vamos a dividir 13,600 entre esta fórmula que tenemos por acá, más 16,600 entre 1 más 0,20 a la 2, y esta van a ir siendo la respuesta. Una vez que ya tenemos todos los enteros acá, decimos menos 40,000 más todas y cada una de estas respuestas que tenemos acá.
o sumamos todas las que están aquí positivas y decimos menos 40.000 más todo lo que tenemos acá. Tengo aquí, la suma es de 11.527. La suma de estos cuatro que están aquí da 40.762. Entonces decimos menos 40.000 más 40.762.30, me da como resultado 762.30 positivo. Entonces decimos que inmediatamente se acepta este proyecto porque el BAN dio como resultado positivo. Entonces, como es positivo, tenemos ahora que buscar la tasa interna de retorno. Entonces, para encontrar la tasa interna de retorno, tenemos que llevar este BAN positivo a un BAN negativo. ¿Cómo se hace esto? Vamos a probar con esta tasa mínima del 20%, le vamos a ir sumando un 5% más 5%, 5%, hasta lograr un BAN negativo. Entonces, si se fijan acá, el pasó de ser de un 20% a un 25%, probamos, ¿verdad? Un 5% más le sumamos. Entonces aplicamos todo esto, al aplicarlo nos da un resultado negativo, ya el BAN es negativo acá. Entonces al tener un BAN negativo ya tenemos los datos para la fórmula de la tasa interna de retorno. Entonces vamos a tener BAN sub 1, que es el primero, es el positivo. BAN sub 2 es este resultado negativo. La tasa de interés tenemos la primera del 20% y la segunda es de un 25%. ¿Ya? La tasa de actualización, perdón. La tasa de actualización es del 20%, la tasa mínima no es tasa de interés. La tasa mínima o de actualización es 20% la primera y la segunda es de 25%, que van a estar representados por R1 y R2. Una vez que ya lo tenemos, aplicamos la fórmula de la tasa interna de retorno que ustedes ya tienen ahí anteriormente. Entonces vamos a tener la primera tasa de actualización es 0.20 más la R2 sería 0.25 menos R1. Esto lo vamos a multiplicar por el resultado que tenemos acá, que sería el BAN 1 y el menos el BAN 2, pero el BAN 2 tiene un valor absoluto, él es negativo, el BAN 2 y pasa a ser positivo, entonces aquí lo vamos a sumar. Sumamos esto, ahora y lo dividimos y tendríamos por acá este resultado. Y luego tendríamos 0.25 menos 0.20, tenemos este resultado, multiplicamos y luego lo sumamos con 0.2. Una vez que lo tenemos sumado, lo multiplicamos por 100 y aquí tendríamos la tasa interna de retorno. ¿Ya? Entonces, en este ejercicio, la tasa interna de retorno es del 21.04 y la tasa mínima de actualización es del 20%. Por lo tanto, el inversionista espera obtener hasta un 21% de ese proyecto que se ha aceptado inmediatamente, pues porque el BAN resultó ser positivo. Entonces ahí tenemos el ejemplo de cómo encontrar el BAN LATIF y tenemos por acá las fórmulas. Ya con esto pues les quedaría a ustedes encontrar a través de un ejercicio ahí, una tarea, encontrar el BAN LATIF partiendo de los flujos de efectivos que se demuestren ahí. Van a tener flujos de efectivo para 5 años y van a tener una tasa de actualización mínima. Ustedes van a tener que calcular el BAN y la TIR. Van a tener también el dato de la inversión. Entonces, espero pues que esta pequeña explicación les pueda servir y puedan realizar su tarea. Por cualquier cosa, pues estamos esperando sus consultas los docentes de la asignatura de finanzas avanzadas.